Biblioteca virtual. La UTPL cuenta con un catálogo de bases de datos científicas llamada Biblioteca Virtual, distribuida en las 5 áreas académicas y una multidisciplinaria. Para ingresar a la biblioteca virtual, tanto dentro del campus universitario como desde su domicilio o lugar de trabajo, siga estos pasos. 1. Ingrese a la dirección electrónica www.utpl.edu.es y escoja la opción UTPL en línea. 2. Ingrese su correo electrónico institucional y acceda con su usuario y contraseña. 3. En el catálogo de servicios y aplicaciones escoja Biblioteca y luego Biblioteca Virtual. 4. Ahora ya está listo para utilizar todo el contenido de las bases de datos de información científica, disponible para sus actividades académicas. Recuerde, la biblioteca brinda capacitaciones permanentes sobre el uso de bases de datos de información científica, aplicación de normas APA séptima edición y uso de Mendeley, que es un software para gestionar y compartir referencias bibliográficas. Para inscribirse, ingresa en biblioteca.utpl.edu.es. Para cualquier consulta, no dude en comunicarse a través de nuestros canales oficiales. Buenos días, estimada comunidad universitaria. Les saluda Noralma Romero, funcionaria de la universidad. Vamos a dar inicio. La Universidad Técnica Particular de Loja, en su afán de fortalecer las competencias informacionales, insumo necesario para una educación superior de calidad con sus estudiantes, ha organizado a través de la Biblioteca Universitaria y la FEUTPL el presente webinar denominado
Normas de citación y referencia APA séptima edición. El mismo será abordado en un tiempo estimado de 50 minutos, donde daremos a conocer las reglas para citar artículos científicos, revistas, libros y más elementos. Seguido contaremos con un espacio de 20 minutos para realizar las respectivas preguntas por parte de ustedes. Queremos pedir disculpas porque no estamos proyectando la imagen de quien está moderando ni del conferencista. Lo hacemos con el propósito de evitar inconvenientes con la conexión de Internet. Además, comentarles que esta transmisión está siendo grabada y podrán visualizarla en lo posterior en nuestro canal de YouTube. La cuenta es Capacitaciones Biblioteca UTPL y también estará el link para que descarguen la presentación. Asimismo, los invitamos para que participen de los talleres de competencias informacionales que se dictan de manera gratuita y permanente todos los días martes y jueves en el horario de 8 a 12 horas. Asimismo, a todos quienes estén conectados, por favor apagar sus cámaras y micrófonos para evitar inconvenientes en nuestra transmisión. Ahora le damos la bienvenida a nuestra ponente, la ingeniera Lourdes Morocho, funcionaria de nuestra Biblioteca UTPL. Muchas gracias, Nora. En este momento iniciaré con la presentación de las normas APA, séptima edición, las mismas que utilizarán para realizar sus tareas académicas o trabajos de titulación. Las normas APA, el origen de las normas APA se da en el año de 1929, cuando un grupo de psicólogos se reunieron y buscaron establecer unas normas o pautas de estilo que estandarizaban las diferentes componentes de la escritura científica para aumentar la facilidad de comprensión lectora. En sí son una serie de reglas sólidas y rigurosas de estilo para la publicación de estilos académicos. La primera edición se lanzó en el año de 1952 hasta la actualidad, que tenemos la séptima edición en el año de 2019. Citación. Es el procedimiento que debemos garantizar que se respete el derecho de autor, dar a conocer a las ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en trabajos posteriores, para de esta manera evitar el plagio en las tareas académicas y trabajos de titulación. La estructura de citas. Dentro de la estructura de citas tenemos dos tipos: citas directas, en algunos casos también se las llama textuales, y citas indirectas o contextuales. Dentro de citas directas tenemos la cita corta y la cita en bloque. Y a su vez se subdividen en cita parentética y narrativa, al igual que las citas indirectas que tenemos en citas parentéticas y citas narrativas. Formato para la cita directa. En este formato utilizamos el autor o el apellido del autor, la fecha de publicación y la página. Cuando es una cita parentética, iniciamos con la idea del autor, escrita textualmente. Continuamos con el apellido, el año de publicación y finalmente la página. Cuando hablamos de una cita narrativa, empezamos con el apellido del autor, el año de publicación, la idea del autor escrita textualmente y finalizamos con la página. Tenemos algunas especificaciones. Cuando en el caso es que la información que estamos utilizando no contenga autor o el autor es desconocido, en este caso podemos desplazar el título de la obra a la posición del autor antes de la fecha de publicación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, ansiedad, lo desplazamos al título, ansiedad generalizada, entre comillas, y luego colocamos el año de publicación, 2019. En el caso de que se diera una obra o que utilizáramos una obra que esté firmado con el
nombre anónimo, se utiliza esta palabra como autor, como por ejemplo, Anónimo 2017. Otra especificación que tenemos es, en el caso que la obra que estemos trabajando no tenga fecha, o es una obra desconocida, o no se puede determinar la fecha, utilizamos las iniciales SF, que significa sin fecha, ya sea para una cita narrativa o una cita parentética. Pero hay algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y cuando la cita carece de datos, no es recomendable utilizarla debido a que le resta veracidad y calidad al trabajo investigativo que estamos realizando. Cuando trabajamos con la estructura de números de página, tenemos, primeramente, cuando utilizamos solo una página, utilizamos la abreviatura P, punto, y el número de página. Pero en el caso de que las páginas sean varias, ¿sí? Y estas sean un rango de páginas, utilizamos entre paréntesis P, punto, la página de inicio, guión, la página final, como se ve en el ejemplo adjunto. En cambio, si las páginas son discontinuas, utilizamos para la separación la coma. ¿Sí? Igual ponemos la página, cada página con su respectiva coma. ¿Sí? En el caso de que se hubiera un título o nombre de sección, es importante que podemos abreviar un encabezado o nombre de sección a lo largo de la cita. En este caso, el autor es Heath Silver, el año de publicación 2015, y le ponemos al final la sección. Sección osteoartritis. En el caso de que utilizáramos párrafo, contamos los párrafos manualmente desde la parte superior, si no estuvieran numerados, ¿sí? Y colocamos al final de la cita. Como en el ejemplo, Chamberlain 2014, el párrafo 6. Una aclaración que es muy importante es que si en la fuente de consulta existiese un error ortográfico, gramatical o de puntuación, se inserta la palabra SIG en cursiva y entre corchetes. Como por ejemplo, en la fuente de consulta la palabra está escrita mal, se dice intervención, ¿sí? Pero nosotros no podemos acomodarla así, lo que podemos es, en el ejemplo, poner entre corchetes la palabra SIG y al final citarla correctamente, ya sea de la cita parentética o de la cita narrativa. Vamos a trabajar con algunas reglas para citas directas hasta 40 palabras. Cuando realizamos este tipo de citas, utilizamos comillas alrededor del texto, incorporamos la cita en su propio texto, no insertamos puntos suspensivos al principio o al final de una cita, o a menos que la fuente original incluya puntos suspensivos. Y finalizamos con un punto fuera del paréntesis final. Vamos a continuación a ver un ejemplo de una cita parentética de menos de 40 palabras. Siempre iniciamos con una sangría francesa de 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas, ¿sí? Colocamos la información, ¿sí?, que está entre comillas y finalmente utilizamos la cita. El autor es Sabater, el año de publicación 2005, y como es una página utilizamos P. la página 81. En cambio, cuando utilizamos la cita directa,
corta narrativa. Siempre iniciamos con la sangría francesa. Iniciamos con el nombre del autor, el año de publicación y al final va a ir el número de página, dependiendo si es una o varias páginas. Tenemos otras reglas para citas de bloque o de más de 40 palabras, ¿sí? Cuando utilizamos este tipo de citas, primeramente no utilizamos comillas para encerrar la cita de bloque. Se comienza en una nueva línea con sangría francesa de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Si la cita presenta varios párrafos, a partir del segundo se añade otra sangría francesa de 1.27 centímetros en la primera línea. Y no agregamos punto después del paréntesis de cierre. Como por ejemplo, tenemos una cita de bloque. Utilizamos primeramente la sangría francesa para escribir el primer párrafo. Luego, otra vez utilizamos una sangría francesa para poner el párrafo que vamos a citar. Y al final colocamos la cita. Alderson y Castillo, 2015, y la página de donde tomamos la información. Aquí tenemos un ejemplo de cita narrativa, en donde iniciamos con la sangría francesa de 1.27 centímetros, colocamos el nombre del autor, el apellido del autor, el año de publicación, y luego al siguiente bloque le colocamos una sangría francesa y finalizamos con la página de donde tomamos la información. Es importante recalcar la diferencia entre una cita narrativa y una cita parentética, en donde en la cita narrativa, por lo general, el autor y el año de publicación siempre van a ir al inicio y la página al final. En la cita narrativa, toda la información va a ir al final. Ahora vamos a hablar acerca de las citas de parafraseo. ¿Qué significa cuando hablamos de parafrasear? Decimos que reafirmamos la idea de otro en ideas propias del escritor. Nos permite resumir, sintetizar de una o más fuentes y centrarnos en la información importante y contrastar detalles relevantes de la información investigada. En este caso, el formato prácticamente es muy parecido. Lo único que no es obligatorio en este caso poner la página, pero si usted lo desea, lo puede realizar, ¿sí? Entonces, realmente el formato iría autor y fecha. Para la cita parentética, iría la idea del autor en propias palabras del investigador al inicio y al final el apellido y la año de publicación. En la cita narrativa, iría el apellido del autor, el año de publicación y la idea del autor. Si es que el autor o el escritor cree necesario poner las páginas o la página, lo puede hacer, pero no es obligatorio. Vamos a ver un ejemplo de ambas citas. En la primera hemos trabajado con la cita parentética en donde el autor no utiliza la página. Entonces podemos ver el autor López, el año de publicación, ¿sí? Y no utilizó página. Pero en el ejemplo de la cita de parafraseo narrativa, tenemos al inicio el autor, el año de publicación, y al final él sí cree conveniente poner el número de páginas o las páginas que utilizó, ¿sí?
puso la página al inicio, la página de inicio 152, raya página de final 153. A ver, cuidado. En algunos casos hay algunas especificaciones, sí. Cuando utilizamos más de una obra en la misma paráfrasis, sí, es importante que se tenga en cuenta que cuando se puede repetir la cita para que la fuente sea clara, ¿sí? Tenemos una cita de paráfrasis con varias fuentes. ¿Sí? Entonces, empezamos con el autor, Taleb, sí, lo mencionamos al inicio, pero si varios autores han trabajado en ese mismo tema, los podemos ir ubicando conforme vayamos haciendo el paráfrasis sobre el tema. ¿Sí? En este caso utilizamos al inicio Taleb, el año de publicación 2019. Luego vemos que del mismo tema hay otro autor que habla del crédito subprime y lo colocamos otra vez a Sánchez, ¿sí? Y si vemos que igual más adelante hay otro autor que trabaja con el mismo tema relacionado, lo utilizamos. Hay que recalcar, cabe recalcar que podemos utilizar en una misma cita varios autores, separándolos con punto y coma. ¿Sí? Ahora vamos a hablar o trabajar cuando tenemos un autor corporativo. Un autor corporativo es cuando hablamos de una obra publicada a través de una organización, empresa, fundación, ONG, o entre otras instituciones educativas. ¿Sí? En este caso, cuando utilizamos autores, tenemos los dos tipos de citas. ¿Sí? Al inicio, cuando es una cita parentética y es la primera vez que utilizamos este autor corporativo, es importante recalcar que se utilice el nombre completo de la organización o entidad. ¿Sí? En este caso hemos trabajado con un ejemplo de la universidad, donde entre paréntesis ponemos el nombre completo, Universidad Técnica Particular de Loja. Y es importante recalcar que utilizamos las siglas entre corchetes, UTPL, coma, el año de publicación. Esto siempre se debe hacer la primera vez que se cita el autor corporativo o la institución. ¿Sí? Pero si más adelante yo ya trabajo, otra vez tengo que citar la institución, ya solo coloco cuando es parentética, entre paréntesis, las iniciales, coma, el año de publicación. Esto se da para que cuando alguien lea mi trabajo y no sepa, si pusiéramos solo las siglas, luego a lo mejor la persona que lee mi investigación no va a saber de qué se trata. ¿Sí? Cuando hablamos de una cita narrativa, empezamos, en cambio, con el nombre de la institución. La Universidad Técnica Particular de Loja, entre paréntesis, las siglas UTPL y luego el año de publicación. ¿Sí? Igualmente, la primera vez que la utilizamos, tenemos que poner el nombre completo. Si más adelante en mi escrito académico lo vuelvo a utilizar, yo solo utilizaría las siglas y el año de publicación entre paréntesis. Y así la persona que lee mi trabajo investigativo sabe que con estas siglas a qué me estoy refiriendo. Otro ejemplo muy bueno que tenemos que tener en cuenta es cuando tenemos citas de obras de un mismo autor editadas en el mismo año, ¿sí? Se las conoce como referencias gemelas, ¿sí? Y para distinguirlas debemos utilizar dentro del año de publicación letras como la A y la B, ¿sí? Estas referencias se ordenan alfabéticamente por título para determinar cuál obra será considerada como A y cuál será considerada como B, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Os Escobar, el año 2000, con la letra A, es una cita narrativa que empieza y la pone
a la letra A para que identifiquen de qué autor y el año que fue editada. Entonces, al final, cuando ya colocamos las referencias bibliográficas, podremos darnos cuenta que Os Escobar tiene en el mismo año publicados 2 libros con diferente título. Os Escobar 2000A, el libro se llama Contraloría de Gobierno, ¿sí? Y Os Escobar 2000B, el libro se llama El Contralor ante el Congreso, ¿sí? Entonces, es el mismo autor, el mismo año, pero diferentes obras. Otro caso que trabajamos siempre es con los cita de cita. Cuando realizamos una cita de cita, es cuando no se tiene acceso a la fuente de información a través de otra. ¿Sí? En una cita parentética la podemos trabajar de esta manera. Primeramente, utilizamos la idea del autor, en este caso Gutiérrez, el año de publicación, ¿sí? Leída de una publicación de Marx, ¿sí? Utilizamos esta para dar a conocer que fue extraída de otra fuente de información. Y finalmente ponemos la palabra cómo se citó en Marx, ¿sí? Ponemos el autor al inicio, el año de publicación, y ponemos las palabras cómo se citó en Márquez 2003 y la página finalmente. Cuando es una cita parentética y cuando es una cita narrativa, colocamos el autor al inicio, luego entre paréntesis el año de publicación y coma, cómo se citó en Márquez, 2003, ¿sí? Pero hay que recalcar algo muy importante, es que en las referencias bibliográficas al final de mi trabajo, solo aparecerá la cita del texto de Márquez, no de Gutiérrez, ¿sí? Porque fue una cita de cita en donde yo no tuve acceso a la información, no lo hice a través del artículo que leí, en este caso de Márquez. Vamos a trabajar con citas de comunicaciones personales. Comunicaciones personales tenemos como cartas privadas, comunicaciones electrónicas como mails, grupos de WhatsApp, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y cosas similares. Cuando utilizamos estas, proporcionamos las iniciales como el apellido del comunicador y una fecha lo más exacta posible, ¿sí? Como por ejemplo, ponemos entre comillas la información y finalmente citamos con el nombre del autor, ¿sí? La comunicación personal, ponemos la fecha de publicación o la fecha que fue la entrevista, la conversación o el correo electrónico, ¿sí? Es importante recalcar que como estas no son recuperables, al final en la lista de referencias no se las incluye, solo se las incluye en el texto. No se las incluye en la lista de referencias, es importante, pero usted sí la puede poner dentro del texto que está trabajando dentro de su investigación. Cita de una ley. Cuando trabajamos con leyes, es importante, es importante recalcar que en la cita va el nombre de la ley, pero en la referencia va la entidad creadora. Bueno, más adelante vamos a ver en otros ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo de cita narrativa, dice la Ley Orgánica de Comunicación, las iniciales de la ley, LOC, el año de publicación, 2013 menciona, y al final, si es un artículo, colocamos artículo 4.
En cambio, cuando es una cita parentética, iniciamos con el texto de la investigación. Cuando es un artículo de una constitución, iniciamos con el texto. Luego ponemos siempre Constitución de la República del Ecuador, el año de publicación y el número del artículo. Cuando trabajamos con un artículo de la Constitución del Ecuador o de cualquier país. Y cuando es la cita narrativa, empezamos con la Constitución del Ecuador, el año de publicación y al final el artículo con el que estamos trabajando. Es importante mencionar que cuando tenemos una cita parentética, la información siempre va de todo al final, y cuando es una cita narrativa, empezamos con el autor al inicio y finalmente siempre va a ir la página, el artículo o la sección al final, o el párrafo. En algunos casos, cuando trabajemos con textos religiosos, con la Biblia, ¿sí? Es importante que ustedes trabajen de esta forma. Va al inicio siempre el capítulo, en este caso Juan, el capítulo, ¿sí? Juan, luego capítulo 3 y luego versículo 15, ¿sí? Es importante el nombre, el capítulo y el versículo. ¿Sí? Cuando son obras clásicas, debemos citarlo de esta forma, ¿sí? En el caso que sea una obra traducida, colocamos el nombre del autor, el año de traducción de la obra y finalmente la página de publicación. Como por ejemplo, al inicio hemos tomado un ejemplo de Platón. Comenzamos con el autor Platón, traducida en el año de 1944. Tenemos la información que colocamos y finalmente la página. Ahora vamos a trabajar con el número de autores, ¿sí? Dependiendo del lenguaje que estemos realizando nuestro trabajo investigativo, podemos utilizar, por lo general, cuando se trabaja en inglés, utilizamos el ampersand, ¿sí? Este signo de aquí, ¿sí? Y cuando los trabajos se escriben en español, para unir dos autores, utilizamos la Y o Y. ¿Sí? Entonces, cuando son dos autores, siempre mencionamos a los dos autores, ¿sí? Cuando tenemos una cita parentética o una cita narrativa. Hasta ahora hemos trabajado solo con un autor, pero vamos a dar algunos ejemplos cuando son dos autores. En la cita parentética, iniciamos con la información, con el texto, ¿sí? Y finalizamos con la cita. En este caso, el autor es Gutiérrez y Rojas, y como lo estamos trabajando en español, utilizamos la Y, coma, el año de publicación. Cuando la cita es narrativa, comenzamos con los nombres de los autores. Como es en español igual, utilizamos la letra Y. Luego ponemos el año de publicación. Y si fuese una cita textual o directa, pondríamos al final la página. Cuando son 3 o más autores, ¿sí? Es importante mencionar que en este caso la regla nos dice que va siempre el primer autor y luego utilizamos las palabras et al, que significa y otros, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, cuando es la cita parentética, comenzamos con el texto de investigación y finalmente va la cita. Castillo, como es de más de 3 autores, el nombre del autor y la palabra et al punto, sin cursiva, ¿sí? Con el año de publicación. Y la cita es narrativa.
Comenzamos con el apellido del autor, las palabras et al. ¿Sí? Que significaba y otros, tengan en cuenta eso por favor, el año de publicación y luego el texto. Estas son algunas reglas que se actualizó, una de las que se actualizó en norma ZAPA séptima edición. Bueno, hasta ahí es lo que hemos visto acerca de las citas, ¿sí? Ahora nos vamos a entrar en el campo de las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de referencias bibliográficas, nos referimos al listado de materiales con los que trabajamos para hacer nuestro trabajo investigativo, ¿sí? Se refiere a libros, artículos, páginas web, en algunos casos, audiovisuales, ¿sí? Videos de YouTube, si alguien de ustedes lo utiliza. ¿Qué van a sustentar? La tarea académica o el trabajo de titulación que estén realizando, ¿sí? Para referencias debemos iniciar en una nueva página, ¿sí? A doble espacio. El título de referencias debe ir centrado con negrita. No debemos incluir viñetas, listado numérico y comunicaciones personales, como ya lo dijimos anteriormente. La lista de referencia se ordena alfabéticamente por apellido de los autores, ¿sí? Alfabéticamente. Y su formato exige sangría francesa a partir de la segunda línea, ¿sí? Vamos a ver luego unos ejemplos, pero es importante que tengan en cuenta todos estos parámetros para trabajar con las referencias, ¿sí? Vamos a ver algunos formatos de referencia, ¿sí? Bueno, el formato de referencia, debemos utilizar siempre los apellidos seguido por las iniciales del nombre, como por ejemplo, Ordóñez, coma, las iniciales del nombre, M. I. Coma, Romero, coma, la inicial del nombre N, punto, la inicial del otro nombre M. Y utilizamos la letra Y, como estamos en español, ¿sí? Con el siguiente apellido, Morocho, L. I. ¿Sí? Finalizamos. Siempre hay que utilizar un espacio entre las iniciales del nombre. Es importante que tengan en cuenta esto, que siempre hay que utilizar ese espacio para poder separar las iniciales de los nombres del autor. Utilizamos comas para separar también los nombres de los autores y utilizamos la Y entre el penúltimo y el último autor, ¿sí? En las normas ZAPA séptima edición nos da a conocer que hasta 20 autores debes incluir todos los autores en la referencia, ¿sí? Todos los autores, hasta 20 autores. Y también es importante recalcar algo, que si el autor tiene más de un apellido, en algunos casos trabajan con 2 apellidos o estos apellidos están unidos por un guión, ¿sí? Igual los tenemos que trabajar tal y cual está en la fuente de información. ¿Sí? En este caso tenemos Ordóñez Guamán, coma, la inicial de su primer nombre, coma, la inicial de su segundo nombre. Tenemos que trabajar tal y cual está en la fuente de información. Aquí tenemos algunos elementos y ejemplos de las referencias, ¿sí? Se deben proporcionar en la lista de referencias los apellidos e iniciales de hasta 20 autores, ¿sí? Entonces, cuando tenemos hasta 20 autores, iniciamos con el autor, ¿sí? Es importante recalcar también que no siempre los autores van a ir alfabéticamente en el listado, ¿sí? Es tal como está en la fuente de información. La primera línea va normalmente, ¿sí? Y la segunda, a partir de la segunda tiene la sangría de 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas, la sangría francesa, ¿sí? Y como son 20 autores, en este caso utilizamos, que la hemos puesto de amarillo para que tengan en cuenta, la letra I. O Y, como la quieren, ¿sí? Si el autor
la obra tiene más de 20 autores, perdón, se escribe los 19 primeros y luego se pone 3 puntos suspensivos y el último autor de la obra, para dar a conocer de que existen más autores, pero que no se los colocó, ¿sí? Esta es una regla que nos da en la última versión de Norma Zapa, ¿sí? Entonces, cuando tenemos más de 20 autores, es importante recalcar, utilizamos 3 puntos suspensivos y luego lo colocamos al último autor, ¿sí? Luego va el título de la obra y finalmente la editorial, ¿sí? Si es un libro impreso, ¿sí? Y la cita sería de esta forma, ¿sí? Como es más de 3 autores, la cita iría Foster et al. 2018 para una cita parentética o Foster et al. 2018. Vamos a ver cómo sería el ejemplo cuando tenemos un libro impreso. ¿Cómo iría la bibliografía? Los elementos que debemos utilizar, que son fundamentales, son 4, ¿sí? El nombre del autor, el título de la obra, el año de publicación y la editorial, ¿sí? Es importante recalcar que el título del libro siempre va a ir en cursiva, ¿sí? Entonces, un ejemplo que tenemos, el autor es Vázquez, ¿sí? Las iniciales del nombre, el año de publicación, el título del libro en cursiva, es importantísimo, y finalmente en editorial, ¿sí? En cambio, cuando trabajamos con libro en línea, en algunos casos los decimos ebooks o libros digitales, tenemos la misma información. Lo único que añadimos al final es el DOI o URL, ¿sí? Que la mayoría lo conocemos. Entonces, únicamente lo ponemos al final para dar a conocer que es un libro en línea o digital. Otro caso que se nos puede presentar es cuando tenemos un libro con editor, compilador o coordinador, etcétera, ¿sí? En este caso, la información con la que trabajamos es la misma. Adicional, le colocamos luego del apellido del autor y de las iniciales la palabra cor si es coordinador, ed si es editor, comp si es compilador, ¿sí? Punto, y luego el año de publicación, luego el título del libro en cursiva y finalmente la editorial. Y si fuese un libro digital, ponemos el URL o DOI. Otro ejemplo que tenemos en el caso de que no trabajáramos con el libro completo, sino lo haríamos con un capítulo de un libro y este tiene un editor, ¿sí? Añadimos algunos pasos adicionales, ¿sí? Empezamos con el año, el apellido del autor, el año de publicación, el título del capítulo, este no va en cursiva, importante recalcar esto. El autor, ¿sí? Luego el autor y la palabra editor, ¿sí? Editor. Y luego sí el título del libro. Y si tiene edición, volumen, poner toda esta información. Aquí tenemos un ejemplo. El autor es Salazar. El año de publicación 2006. El nombre del capítulo del libro, el comienzo de la renovación, ¿sí? El nombre del editor, ¿sí? El nombre del libro, ahí sí va con cursiva, por favor, el nombre, el título del libro va con cursiva. La edición del libro, tercera edición, el volumen del libro y las páginas del capítulo, que es página de inicio 80, página del final 100. Y finalmente
la editorial. Y si fuese un capítulo de un libro digital, iría el URL al final. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos de referencias es artículo de revista Condoy. ¿Sí? Dentro de estos tenemos estos elementos, los apellidos o apellido del autor, el día, el mes y el año de publicación, el título del artículo, nombre de la revista, volumen y número de la revista, ¿sí? Número de página de inicio, número de página de final y finalmente el DOI, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Castañeda Naranjo, ¿sí? Y Palacios, ¿sí? Los apellidos y los iniciales de su nombre. El año, día, mes y año de publicación, 22 de mayo del 2015. El título del artículo se llama Nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. Y el nombre de la revista va con cursiva. Revista Interdisciplinaria y Nanociencias y Nanotecnología, ¿sí? El volumen, dice que es del volumen 7 y número de la revista 12. El número de páginas de la 1 a la guión 49, que quiere decir que va de la 1 a la 49. Y finalmente colocamos el URL o DOI. ¿Sí? Aquí tenemos al final el ejemplo de la cita para que vean cómo va la cita y cómo va al final la referencia bibliográfica. La cita va Castañeda Naranjo y Palacios 2015. Cuando trabajamos con un artículo periodístico, los elementos para trabajar con ¿sí? Son al igual los apellidos o apellido del autor, ¿sí? Con sus iniciales respectivas, el día, mes y año de publicación, título del artículo y el nombre del periódico en cursiva. Y finalmente el URL. ¿Sí? El ejemplo que tenemos a continuación, Manish Heiding, que fue tomado el 21 de enero del 2015. El título del artículo se llama Erradicar la pobreza extrema en el 2030, una nueva meta mundial, y el nombre del periódico siempre va en cursiva. El periódico es El Tiempo y finalmente el URL que es www.newyorktimes.com. ¿Sí? Y finalmente tenemos el ejemplo de cómo iría la cita, ¿sí? Al inicio la cita parentética y la cita narrativa, ¿sí? Para que diferencien entre la referencia bibliográfica y la cita que va en el texto. Otro ejemplo muy importante dentro de las referencias bibliográficas es las páginas web, que algunas personas las utilizan para sus trabajos. Dentro de tenemos, cuando tenemos con un autor personal, o sea, una persona, utilizamos los apellidos o apellidos de los autores, el día, el mes y el año de publicación, el título de la página web, ¿sí? El título siempre va a ir en cursiva igual, el nombre de la página, el DOI URL, ¿sí? En este ejemplo tenemos a Moret, ¿sí? Moret, la inicial de su nombre, el año de publicación entre paréntesis 7 de octubre del 2019, punto. El título de la página web en cursiva, 7 consejos para pedir una hipoteca, ¿sí? El nombre de la revista que es Rastreator, ¿sí? Y finalmente el DOI o URL, ¿sí? Esta sería la página, la bibliografía, la referencia de la página web, ¿sí? Y al final tenemos la cita, ¿cómo iría la cita? Parentética Moret, 2019, o narrativa Moret, entre paréntesis 2019. Ya sea al final la parentética o al inicio la narrativa, de esta forma.
Otro ejemplo de página web con actualizaciones frecuentes. Como ustedes saben, hay páginas como blogs que realmente con este tema de la emergencia sanitaria se actualizan constantemente, entonces podemos utilizar páginas web con actualizaciones frecuentes. En este caso utilizamos el apellido o apellidos del autor, el día, mes y año de publicación, el título de la página web, el título de la página web en cursiva, nombre de la página y esta pequeña versión que es recuperado el día, mes y año. Y utilizamos el URL, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo aquí. Center for Science and Engineering, el año de publicación 20 de mayo del 2020, ¿sí? La información es del COVID, ¿sí? Del COVID. Ponemos el nombre de la página web en cursiva. El recuperado el 25 de mayo del 2020 de el URL, ¿sí? Esto solo se da para cuando son páginas web con actualizaciones frecuentes. Si tenemos una página web, ya sea de una institución, de un ministerio, ¿sí? Podemos trabajarlo de esta manera. Utilizamos el nombre del autor corporativo, ¿sí? El día, el mes y año de publicación, el título de la página web, el nombre de la página y finalmente el DOI URL, ¿sí? Tenemos un ejemplo de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Para la educación, la ciencia y la cultura. Utilizamos el nombre completo siempre. Luego ponemos el día, el mes y año de publicación, 1 de octubre del 2018. El título de la página en cursiva. Nuevos datos revelan que en el mundo uno de cada 3 adolescentes sufren de acoso escolar. Sí. Y finalmente, el URL. Al final tenemos el ejemplo de la cita, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, siempre que la cita sea, en este caso tenemos una cita parentética, siempre que lo vayamos a colocar al autor corporativo, la primera vez siempre va el nombre completo, ¿sí? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, va sus siglas entre corchetes, UNICEF, coma, finalmente el año de publicación, ¿sí? Esta es una cita de autor corporativo parentética. Bueno, en algunos casos, algunas personas trabajamos con lo que son videos de YouTube o de otras fuentes, ¿sí? En este caso, utilizamos el nombre del autor, el nombre del usuario de YouTube, ¿sí? El día, mes y año, título del video. Entre corchetes ponemos la palabra video. Luego ponemos de dónde fue extraído, en este caso YouTube, y finalmente el URL, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo. Luego, Bibliolab, que es un autor. Luego el año de publicación, 22 de mayo del 2018. Ponemos cómo citar en estilo APA, entre corchetes el nombre del video, ¿sí? Luego ponemos archivo de video, finalmente de donde se extrajo, YouTube y el URL. Y la cita es como la que está en la parte inferior, ¿sí? Bibliolab 2018, nada más. La cita es cortita, solo ponemos el autor corporativo, que en este caso es Bibliolab, y 2018. ¿Sí? Cuando trabajamos con información de Twitter, de esta red social informativa, en este caso utilizamos el nombre de la persona o grupo, ¿sí? Porque no siempre es un usuario, sino a veces podemos trabajar o hay grupos que crean esta red social, el día, el mes y el año,
¿sí? El contenido de la entrada en cursiva. Es importante recalcar que se limita a las primeras 20 palabras, incluyendo el hashtag, ¿sí? Luego se coloca la descripción audiovisual, el nombre de la red social y finalmente el URL, ¿sí? Es importante entonces que tengan en cuenta que solo se limita a las primeras 20 palabras. Si el título es más extenso, se pone las primeras 20 palabras, incluyendo el hashtag, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Obama, el apellido del autor, luego la inicial del nombre, su usuario que va entre corchetes, @Barack Obama, ¿sí? Punto, el año donde se publicó, 12 de enero del 2016, y luego va la entrada, ¿sí? En cursiva, hasta las primeras 20, ¿sí? Y luego utilizamos la descripción audiovisual, que en este caso sería el tweet. Como es un tweet de Twitter, es un tweet, ¿sí? Luego el nombre de la red social, que es Twitter, y finalmente el URL de donde se tomó la información, ¿sí? Y la cita iría nada más que Obama, el año de publicación. ¿Sí? Es importante que sepan diferenciar entre la referencia y la cita que va en el texto. Otra red social que podemos utilizar es el Facebook. Esta red social todo el mundo la trabaja, todo el mundo la utiliza por lo general. Entonces, la descripción o las referencias son parecidas, sino que cada una conlleva su usuario y su nombre de red social. En este caso, utilizamos el nombre de la persona o grupo, como también son redes que tienen creado grupos o empresas, ¿sí? Día, mes y año de publicación, al igual que en todas las anteriores, en la otra red social se limita a las primeras 20 palabras, incluyendo el hashtag, ¿sí? Luego se pone la descripción audiovisual y finalmente el nombre de la red social y URL. Entonces es importante, en este caso trabajamos con un ejemplo de Gates, apellido Gates, la inicial del nombre, ¿sí? El usuario, que es @Bill Gates, ¿sí? Entre corchetes, entre paréntesis, el año de publicación, 24 de abril de 2019, y luego el contenido en cursiva, limitado a 20 palabras, ¿sí? ¿Sí? Y finalmente va, ¿qué es? ¿Qué descripción audiovisual? Si es imagen, si es fotografía, ¿sí? Va la descripción audiovisual, que sería en este caso imagen adjunta, y la publicación de estado, ¿sí? La red social, Facebook, y finalmente el URL de donde se extrajo la información. Y la cita iría de esta forma, ¿sí? El nombre el apellido del autor Gates, como el año de publicación. ¿Sí ven que la cita, qué sencilla que es, y esta sería la referencia. Tenemos también otra red social. Se publica información importante también, como es el Instagram. Al igual que las anteriores, utiliza el mismo formato, la misma forma de presentar la referencia. En este caso, utilizamos el nombre de la persona o grupo, el usuario, día, mes y año. El contenido de la entrada igual limitado. Es importante que lo sepan y para que lo trabajen de esta manera. La descripción audiovisual, el nombre de la red social y el URL, ¿sí? En este caso no ha sido una persona, sino un grupo que se llama el Museo del Oro, ¿sí? Museo del Oro, en donde el usuario es @Museo del Oro, ¿sí? Entre corchetes, punto, el año de publicación, el 5 de mayo del 2020. El contenido en cursiva, limitado a sus 20 palabras, mientras que las puertas del Museo de Oro estén cerradas, sus objetos seguirán hablando y no pararán de contarnos sobre nuestro pasado. Entonces, ¿qué nos dice que es una fotografía? Es una fotografía, la descripción audiovisual.
Está tomado de la red social Instagram y finalmente nos da el URL. ¿Cómo sería la cita de esta referencia bibliográfica? La tenemos aquí al final. Sería, como es corporativo, Museo del Oro 2020. En este tema ha habido muchas preguntas acerca de los gráficos, mapas y fotografías, ¿sí? Para citar, tomamos en cuenta estos elementos: el autor, el año de publicación, el título de la imagen, entre corchetes va fotografía, ¿sí? O imagen, fuente y finalmente el URL, ¿sí? Como por ejemplo, luego vamos a ver un Consejo Superior de Investigaciones, que se lee el nombre del autor, que es un autor corporativo, ¿sí? El año de publicación, el título de la imagen se llama Virus VIH, ¿sí? Entre paréntesis se coloca fotografía, se pone la fuente que fue tomado de Flick. Flick es una herramienta de fotografías donde se puede colocar fotografías y finalmente se pone el URL. Aquí tenemos un ejemplo de una cita de una fotografía. Entonces, iniciamos con cita, ponemos nota, adaptado del título de la imagen, entre corchetes fotografía, el autor de la imagen, el año de publicación de la imagen, la fuente, el URL y el tipo de licencia, ¿sí? En este caso, cuando la estamos citando dentro de nuestro texto de investigación, ponemos figura 1, figura 2, el número de figura que corresponda, el nombre de la imagen, que sería, en este caso, imagen del virus VIH, y la nota. Aquí también hay un pequeño cambio. Antes se ponía fuente, ahora se pone nota, adaptado del virus VIH, entre corchetes fotografía, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, Flick, de donde sacamos la información, el URL, y si el caso de que tenga licencia, lo colocamos, ¿sí? Que tenga licencia, lo colocamos. En algunos casos, cuando la foto no tiene licencia, no es importante colocarle el tipo de licencia. Cuando trabajamos con información de ponencias o congresos, ¿sí? Lo hacemos de esta forma. Utilizamos los elementos, siempre va a ir el apellido del autor con las iniciales, ¿sí? El día, mes y año, el título de la ponencia en cursiva, ciudad y país del evento y finalmente el URL. Por ejemplo, en este caso tenemos al autor Páramo, ¿sí? El 8 de septiembre del 2019, título de la ponencia, Mito, Lógica y Matemática. Entre corchetes ponemos ponencia, congreso, ¿sí? Luego ponemos Cátedra, Mito y Ciencia, el país y el año del evento. Bogotá, Colombia, y finalmente el URL. ¿Sí? Este sería un ejemplo. Luego tenemos cuando tenemos una tesis publicada. Cuando tenemos una tesis publicada, trabajamos con los siguientes elementos: el autor, el año de publicación, el título de la tesis en cursiva, y es importante colocar luego del título de la tesis, entre corchetes, el tipo de tesis y la institución. Si es una tesis, en el ejemplo podemos ver el repositorio institucional y el URL, ¿sí? En el ejemplo que tenemos al final, podemos ver que tenemos el nombre del autor, Morocho, AG, el año de publicación, el
título de la tesis o del trabajo de titulación en cursiva y tenemos entre corchetes. Es importante recalcar que tenemos que poner si es tesis de pregrado, tesis de maestría, de doctorado, sí, y luego la institución, Universidad Técnica Particular de Loja, luego repositorio institucional RIUTPL de la universidad y finalmente el URL. ¿Sí? Aquí tenemos cómo va la referencia de una ley. En las anteriores presentaciones vimos la citación de una ley, ¿sí? Que fue la ley de comunicación. En este caso les había comentado que cuando se cita la ley va el nombre de la ley, pero cuando ya lo ponemos en la referencia bibliográfica va la entidad creadora de la ley, ¿sí? Entonces, la entidad creadora de nuestro país de la ley es la Asamblea Nacional del Ecuador. Entonces, en este caso, ¿cómo va? Asamblea Nacional del Ecuador, la entidad creadora. El año primero va, el año de publicación, 2013, y luego el día y el mes, que sería 25 de junio, y luego sí va el nombre de la ley, Ley Orgánica de Comunicación, luego el registro oficial donde fue publicado con su respectivo número, registro oficial del gobierno del Ecuador número 22, ¿sí? Y finalmente va el URL. Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando se cita la ley, va el nombre de la ley, sí, aquí tenemos al final para que tengan en cuenta esto, Ley Orgánica de Comunicación, coma, el año 2013, ya sea la página o el artículo que estamos tomando, pero en cambio cuando se referencia al final, se utiliza la entidad creadora que sería la asamblea, ¿sí? Este es algo importante que deben tomar en cuenta. En la cita va el nombre de la ley, y en la referencia va la entidad creadora que es la Asamblea Nacional del Ecuador. Cuando utilizamos la constitución de nuestro país o de cualquier país que vamos a trabajar, ¿sí? Los elementos es el nombre oficial de la constitución con la abreviación, ¿sí? Luego, entre corchetes. Luego se pone el artículo específico citado. Luego la fecha de promulgación, entre paréntesis el país y finalmente el orden. Por ejemplo, Constitución de la República del Ecuador, cuando hablemos de nuestro país, ¿sí? Entre corchetes cons, la abreviatura de cons, que significa Constitución, el artículo 5, sí, el artículo específico, título del artículo, título 1, título, el ejemplo que vaya, ¿sí? El registro oficial 449 del 20 de octubre, la fecha de promulgación, 20 de octubre del 2008, el país Ecuador y finalmente el URL. En este caso, cuando trabajamos con la constitución de algún país o de nuestro país, siempre va a ir igual en la cita Constitución de la República del Ecuador, el año de publicación y el artículo, ¿sí? Cuando trabajamos, es importante recordar esto, que cuando trabajamos con la constitución, ya sea de nuestro país o de otro país, siempre va a ir Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? En este caso, va el mismo en la cita y el mismo en la referencia. Y finalmente, es importante que sepan que cuando queremos trabajar con URLs o DOIs muy extensos, podemos trabajar con acortadores, ¿sí? Hay varias herramientas que nos permiten hacerlo, pero hemos querido darles a conocer esta herramienta que se llama Bitly, que es un servicio gratuito con el que solo tienes que crear tu cuenta y nada más, y te va a ayudar a cortar URLs o DOIs muy extensos para mejorar de esta manera el tema estético. En algunos casos los URLs son muy extensos y como que le resta forma estética de mi trabajo, entonces podemos trabajar con estos. Aquí les pusimos el link para que puedan ingresar, ¿sí?
y dar también a conocer algunas consideraciones generales que tengan en cuenta para sus trabajos de investigación, ¿sí? Primeramente, que el tamaño del papel que deben utilizar es A4, está establecido, que tiene dimensiones de 21 centímetros por 29.7 centímetros, ¿sí? Los márgenes que deben utilizar son 2.54 centímetros o 1 pulgada en toda la hoja, ¿sí? El tipo de letra, Arial 11, ¿sí? El espacio, doble espacio en todas las partes del documento, ¿sí? Cada párrafo debe iniciar con sangría francesa de 1.27 centímetros en la primera línea, ¿sí? El espacio, doble espacio en todas las partes del documento, excepto en las tablas que debe ir con un interlineado de 1.5. Y finalmente tenemos algunas referencias con las que hemos trabajado y nos ha ayudado a realizar esta presentación. Y síganos por favor en nuestras redes sociales. Y gracias por su atención. Buenos Gracias, días. Lourdes. En este momento damos inicio a las consultas realizadas a través del chat de Zoom y comentarios en YouTube. Buenos días, yo tengo una consulta. Estoy realizando mi tesis y tengo documentos en idiomas inglés. ¿Cómo tendría que referenciar y citar después de haber traducido esos documentos? Como lo dije anteriormente, si ya los pasó al idioma español, siempre que trabajamos utilizamos, si es que es para dos autores, la letra Y, ¿sí? Para unir dos autores, y lo trabajaría normalmente, lo citaría correctamente, eso sí, trabajándolo con, si es para unir dos autores, la letra y si es un autor no habría inconveniente. Pero el texto ya traducido, ¿cómo manejo eso? El texto traduce. Normalmente tiene que citar al final, coloca el texto, si es una traducción, poner al final la cita, de dónde tomó la cita, ya sea narrativa o información en español, no hay inconveniente. Otra pregunta, Lourdes. Carla Checa comenta, ¿en este nuevo semestre podemos utilizar la norma APA séptima edición o la sexta edición? Para los trabajos que ya estén realizados anteriormente, se trabaja con las normas APA sexta edición, no hay inconveniente, pero para los nuevos trabajos es importante que se consulte con la doctora Elsa Cárdenas, que es la que les está dando estas pautas para trabajar. Entonces, más adelante le podríamos indicar el correo de la doctora para que les ayude con esta información. Otra pregunta. Carlos Zambrano menciona, ¿por qué no debemos utilizar autores desconocidos en la parte de referencias? Porque realmente no es que no se deba utilizar, lo podemos hacer, pero como les dije anteriormente, esto resta veracidad y por lo general ahorita estamos trabajando con información actualizada y le restaría veracidad y confiabilidad a la información o al trabajo, habiendo otras fuentes como son las bases de datos que tenemos en la universidad o fuentes que tienen mucha información y tienen información completa, entonces es recomendable que no se utilice. Tampoco es una regla, pero sí es recomendable y también depende del tutor, de cómo ellos lo trabajen con ustedes y la forma de que ellos se organicen con el tutor también de su trabajo. No es que no se pueda utilizar, sino que no es recomendable por el tema de veracidad y confiabilidad de la información. Gracias, Lourdes. Otra pregunta. Cristian Pineda. ¿Tengo que presentar mi trabajo en normas APA sexta edición o puedo combinar con la séptima edición? Si ya es un trabajo anterior y ya lo tiene culminado, pues yo creo que no puede combinar una edición con la otra, debería dejarlo solo en una edición.
y también trabajar con su tutor para que él le dé la pauta y le indique cómo debe indicarlo, porque realmente ya, si ya lo tiene trabajado, ya debe dejarlo nomás en sexta edición, que es la que ya lo ha finalizado, lo ha culminado. Gracias. Otra pregunta por Valeria Íñiguez. ¿En dónde puedo encontrar el trabajo del formato para presentar mi formato de tesis? Ya está subido en la página de biblioteca, luego les haremos a través del chat, les haremos llegar el link para que ustedes puedan acceder al formato de trabajo de titulación. Otra pregunta. ¿Es obligatorio utilizar la séptima edición? Como les dije anteriormente, pueden ustedes, los que ya tienen los trabajos anteriores finalizados, ya tienen que trabajar la edición anterior sexta, pero para la nueva pueden consultar con sus tutores o también con la doctora Carenas, que es la que está encargada de este tema. No sé si es que Nora les puedes dar el contacto de la doctora para que a través de ella se puedan ver con qué formato están trabajando normalmente, si ya lo terminaron, ya culminaron, o va a ser para este nuevo ciclo. Más bien una aclaración acá. Para los docentes no es obligatorio utilizar el formato séptima edición. Para los estudiantes vamos a iniciar con este formato a partir del mes de julio. Deben aplicar para sus trabajos académicos y también para los trabajos de fin de titulación. A partir de julio. Y tenemos una última pregunta. ¿Cómo podemos referenciar los foros académicos con las normas APA séptima edición? En este caso sería como una comunicación personal, donde diría el nombre del autor, la fecha de publicación y colocar la información adicional, sí, pero es importante recalcar que no iría en la referencia bibliográfica al final, ¿sí? Lo haríamos como una comunicación personal, utilizando el nombre del autor, la fecha que fue publicado, que fue enviado al foro, sí, pero no iría en la referencia bibliográfica, cabe recalcar. Agradecemos a todos quienes han participado en este presente webinar y de manera especial a la Federación de la UTPL por la iniciativa y el espacio que nos han brindado. Deseamos un buen resto de día para todos y no olviden que la Biblioteca Universitaria cuenta con más de 160,000 libros físicos y digitales a través de las 40 bases de datos de información científica que forman parte de nuestra biblioteca virtual. Para ello recordamos que pueden acceder con el usuario y la contraseña institucional. Gracias a todos por su atención. Biblioteca Virtual. La UTPL cuenta con un catálogo de bases de datos científicas llamada Biblioteca Virtual, distribuida en las 5 áreas académicas y una multidisciplinaria. Para ingresar a la biblioteca virtual, tanto dentro del campus universitario como desde su domicilio o lugar de trabajo, siga estos pasos. 1. Ingrese a la dirección electrónica www.utpl.edu.es y escoja la opción UTPL en línea. 2. Ingrese su correo electrónico institucional y acceda con su usuario y contraseña. 3. En el catálogo de servicios y aplicaciones escoja Biblioteca y luego Biblioteca Virtual. 4. Ahora ya está listo para utilizar todo el contenido de las bases de datos de información científica, disponible para sus actividades académicas. Recuerde, la biblioteca brinda capacitaciones permanentes sobre el uso de bases de datos de información científica, aplicación de normas APA séptima edición y uso de Mendeley, que es un software para gestionar y compartir referencias bibliográficas. Para inscribirse, ingresa en biblioteca.utpl.edu.es.
Para cualquier consulta, no dude en comunicarse a través de nuestros canales oficiales.